Ya había hecho un video sobre las adaptaciones de videojuegos, pero este video estaba más dedicado a lo horrorosa que fue la serie de Resident Evil hecha por Netflix. De hecho, llegué a compararla con otras series adaptadas por Netflix, así que no sé, me dejó con un sentimiento de que el video quedó muy corto a mi parecer de lo que serían las adaptaciones de videojuegos. Así que mejor decidí sacar este video sobre las adaptaciones de videojuegos, pero esta vez vamos a analizar el principio de esta tendencia, el cómo fue cambiando hasta el día de hoy, y también intentaré hablarles de lo que a mi parecer son las mejores. Dicho todo esto, comencemos este video. Primero que nada, ¿cuál fue la primera película adaptada de un videojuego? Muchos pensarán que fue esta de por acá, y van a estar bien pero al mismo tiempo estarán mal, pues esa es la primera película live action de un videojuego. Curiosamente, la primera película de un videojuego fue de la franquicia de Mario Bros, al igual que su live action, hecha en Japón, por ahí de los años 80. Ese fue, por así decirlo, la primera adaptación de videojuegos de la historia. De hecho, las primeras adaptaciones fueron animadas y la mayoría destinadas al público japonés, pero no fue que llegaron las adaptaciones al país de la libertad y las hamburguesas, que dichas adaptaciones no serían ni del agrado de los fanáticos como del público en general. De hecho, las películas americanas de videojuegos desde los 90 hasta más o menos finales de la década de los 2000 eran adaptaciones mediocres. La mayoría se hacían de forma live action, perdiendo la esencia de algunos juegos. Y en parte se puede justificar eso, pues la mayoría de los guionistas y directores desconocían lo que eran los videojuegos y su esencia, y al mismo tiempo lo que hacía sentir en sus fanáticos. Películas como Mario Bros, Mortal Kombat, Street Fighter, Silent Hill, Doom, Resident Evil y demás son icónicas de esas épocas no porque fueran fieles a la historia o a los personajes, sino por la forma en que las adaptaron, desde las más absurdas hasta las que se podría decir son palomeras pero no son buenas adaptaciones de videojuegos. Luego entramos a la época de los 2010. Esta época no fue tan mala para lo que serían las adaptaciones de videojuegos, pues algunos guionistas, directores o actores ya habían tenido una que otra experiencia con los videojuegos, ya sea viéndolos o jugándolos, y esto dio pie a que aquellas adaptaciones fueran un poco mejor estructuradas. Por ejemplo, tenemos películas como Rampage, Lego Movie, Angry Birds o Warcraft, que supieron usar el mundo de dichos juegos, o al menos hacerlas más disfrutable para todos, tanto el público en general como los fanáticos de dichas sagas. Luego de esto vienen películas como Assassin's Creed o Need for Speed, que vuelven a tener los mismos problemas que las adaptaciones de las décadas pasadas. De Need for Speed puede que sea razonable, pues es difícil sacar algo bueno de un juego de carreras que no dé como resultado un spin-off de Rápidos y Furiosos. Pero de Assassin's Creed sí que fue un gran desperdicio de película, ya que dicha saga sí tiene varios juegos que podrían servir como adaptaciones, incluso para aquella época. Algo que sobresalió de esta época y que vale la pena resaltar un poco fueron las películas que estaban ligadas a videojuegos, pero no necesariamente eran adaptaciones. Por ejemplo, tenemos a Ready Player One, la cual es una película que no solo tiene referencias a los videojuegos, sino que es una oda a la cultura popular. Luego están películas como Pixels o Ralph el Demoledor, que intentaron traer historias o referencias a la época dorada de los arcades. Y la verdad, puedes llegar a disfrutar dichas películas si llegaste a jugar alguno de estos juegos, o incluso para el público en general, son unas películas excelentes. Por último, estamos en la época de los 2020, y hasta ahora se han entregado buenas películas de videojuegos como pueden ser Sonic, Mortal Kombat o Uncharted, las cuales se podría decir han sido lo más cercano a una buena adaptación de videojuegos. Saben usar bien a los personajes, a la historia o el mundo de dichos juegos, y esto se ve reflejado en cómo el público en general ha criticado dichas películas. Llegan a ser disfrutables, y hasta la gente que es fanática de dichos juegos puede llegar a tenerles algo de cariño. Pero no todo es color de rosa, apenas llevamos casi 3 años de esta década y ya han salido películas con muchos defectos. Una de ellas es la de Resident Evil de 2021, la cual se pasa el lore y los personajes por el arco del triunfo. Siendo una película que seas o no seas fanático, te va a dejar un mal sabor de boca. Aún faltan más adaptaciones de videojuegos, de hecho se rumorean de películas como de Gears of War, otra de Minecraft u otra de Mario Bros. Yo soy fan de los dos primeros que mencioné, y desde el fondo de mi corazón espero que no la caguen con estas,
Ya tuve suficiente con las adaptaciones de Resident Evil, Assassin's Creed y Silent Hill. Ahora quiero comentarles que todo esto fue sobre adaptaciones a la pantalla grande. En cuanto a estrenos en el formato de la pantalla chica o de serie, tenemos varios ejemplos. Primero tenemos las adaptaciones de Netflix, las cuales ya abarqué en el video anterior, y para no volver esto repetitivo, solo diré que la mayoría de las series son una joya, exceptuando esto de por acá. Esto de por acá es una porquería y nunca debería de haber existido, y es más, deberían eliminarlo de la faz de la tierra. Fuera de Netflix, ya empezaron los demás servicios de streaming a producir o incluso sacar sus series de videojuegos. El primero fuera de Netflix fue Paramount Plus, el cual sacó la serie de Halo, la cual está 2-3. A algunos sí les gustó, a otros no, pero para hacer la primera adaptación que no haya hecho Netflix, está bastante bien, y de la mano de otros servicios de streaming se están produciendo dos series basadas en unos juegazos que todos esperamos que salgan bastante bien, la cual es Fallout y The Last of Us. Algo que quiero resaltar antes de terminar con este punto es de que las adaptaciones de videojuegos en formato de serie no se originaron en los servicios de streaming. Ya había series de videojuegos para la televisión, pero eso sí, las que estaban en Japón sí eran más o menos buenas, pero las que estaban en este lado del charco no eran fieles a los videojuegos, no tenían una historia lineal o simplemente las hacían solo porque sí, para entretener a los niños. No las toma en cuenta la mayoría, pues principalmente por eso. Aunque algo que hay que destacar de estas series es de que gracias a estas mucha gente conoció a los videojuegos por primera vez en su vida. Si has puesto atención en todo el video, habrás notado que hay un error que incluso hoy en día se sigue repitiendo. Y ese es el que las productoras, directores o incluso los guionistas no saben usar bien las historias de los videojuegos que poseen. Por ejemplo, tenemos a Resident Evil. Ya ha tenido 3 adaptaciones y ninguna de ellas llega a estar a los talones de los videojuegos canónicos. Muchos que no conocen a los videojuegos de dicha saga y su historia pensarán que la saga no tiene mucho contenido para hacer una serie o una película, pero en eso están muy equivocados, ya que Resident Evil es de las sagas de videojuegos que encajarían bastante en una película o en una serie. El problema aquí es de que no saben dirigir dichos directores las joyas que están en sus manos. La solución es muy simple, hablar con los creadores de dichas sagas o de plano investigarle un poquito de su parte. Siento que con eso ya se hacen mínimo una idea de lo que van a dirigir. Aprovechando que estamos hablando de Resident Evil, hay que tomar aquí otro problema que está brotando recientemente y que posiblemente acompañe a las futuras adaptaciones, y ese es el problema de la inclusión de la cultura woke. De hecho, esto fue lo que echó a perder a la serie de Resident Evil producida por Netflix. El contenido woke como el veganismo, el cambio de personajes blancos a negros y algunos guiños o personajes que sean LGBT sobran bastante en una serie basada en un videojuego de terror. Y si esto de seguir metiendo más y más la cultura woke a las series o películas, no solo de videojuegos sino que en general, va a dar como resultado que sean productos asquerosos y miserables. Lo siento si les ofende esto, pero es una verdad. De hecho, por aquí quiero dejar el tema woke en las series de videojuegos y en demás partes porque ese tema es muy extenso y prefiero hablarlo en un video aparte. Ya para ir finalizando, quiero dejarte algunas series o películas que yo te recomiendo y que puede que te lleguen a gustar. Primero que nada quiero confesar mi gusto culposo, y estas películas que voy a recomendar a continuación son películas que no son buenas adaptaciones o de plano mucha gente odia, pero yo en lo personal siento que son muy buenas películas palomeras y que podrías disfrutar un domingo por la tarde. Y estas son las dos primeras de Resident Evil de Paul Anderson, la primera película de Silent Hill y la película de Assassin's Creed del 2016. Estas películas, como dije, no son buenas adaptaciones, pero aún así las puedes llegar a ver si estás aburrido un domingo por la tarde. Luego de estas te recomiendo las películas que te van a gustar ya seas amante de dichos juegos o no, y esta es la saga de Sonic, Uncharted y Warcraft. De estas películas he de confesar que de todas yo no soy fanático de estas, de hecho de algunas no sabía su historia o su lore antes de entrar a la sala de cine, y cuando salí me encantaron muchísimo, más que nada por el cariño que se nota que pues le metieron a estas películas, y como dije,
las puedes llegar a disfrutar bastante, ya seas fanático o no. En cuanto a películas que están relacionadas a videojuegos, te recomiendo Lego Movie, que a pesar de ser de una marca de juguetes, te puede llegar a recordar bastante a los juegos que han sacado. Y por otro lado te recomiendo Ready Player One, que como dije, la película es una oda a la cultura popular. Esta película te va a encantar si eres fanático de los videojuegos, series o películas de la cultura popular, obviamente. Y por último están las series, que en general yo recomiendo todas, excepto esta de por acá. Pero en lo personal, recomiendo más que nada Arcane y Castlevania. Esas dos en lo personal me encantan muchísimo, y la recomiendo sin dudarlo a la gente que de vez en cuando me pregunta que qué series recomiendo, pues nada más para pasar un rato. Espero que les haya gustado este video, a mí la verdad me encantó muchísimo hacer este video, y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós. Vaya, dije muchas veces video.